En este tutorial vamos a explicar algunas de las figuras que ya vienen generadas en Animate, que son la herramienta rectángulo, el rectángulo simple, óvalo, óvalo simple y poliéster. Es importante que cuando yo seleccione alguna de estas figuras, por ejemplo el rectángulo, antes de dibujarlo yo cheque qué características va a tener esta figura que yo voy a dibujar. Cuando yo selecciono la figura en la ventana de propiedades, ahí tengo los elementos de esa figura. Me dice qué herramienta estoy ocupando y aquí tenemos algunas cosas para cambiar, como es el color y el estilo. Aquí, por ejemplo, tengo relleno, de qué color quiero que la figura sea por dentro. Si no me agrada ese color, le doy clic y me lleva a mi paleta de colores. Aquí tengo varios colores y puedo seleccionar alguno de ellos. O si no me agrada ninguno de los que está aquí en la paleta, tengo este circulito que me va a llevar al selector de colores y ahí puedo escoger un tono diferente. Y una vez que lo seleccione, le doy a aceptar y ya queda el relleno de mi figura. Antes de colocarla, el trazo es el contorno que va a tener mi figura. Aquí por default lo tengo en color negro. Le puedo dar clic aquí en el cuadrito y me va a llevar también a mi paleta de colores, donde yo puedo asignarle un color. Y bueno, yo lo voy a dejar ahorita en negro. Y aquí el tamaño del trazo, qué tan ancho o grueso quiero que sea el trazo al momento de colocarlo. Yo lo voy a subir aquí un poquito. Y tenemos diferentes estilos de trazo. Aquí aparecen los estilos. Lo voy a dejar con el estilo normal, sólido. Y voy a dibujar mi figurita. Dibujo mi figura. ¿Sale? Una vez que dibujo la figura, en la capa, como estoy dibujando mi figurita, en el fotograma 1 se genera un fotograma, algo que se llama fotograma clave, que es un puntito de color negro, donde me indica que ya hay algo dentro de esa capa, en este caso mi figura. Si yo, por ejemplo, mi figura, al momento de que la hice, me doy cuenta que la requiero más pequeña. Para cambiarle el tamaño a la figurita, tengo que seleccionar mi herramienta número 2 y darle doble clic a la figura. Muy importante darle doble clic, porque así me selecciona toda mi figura. Puedo hacerla más chiquita, puedo incluso rotarla para modificar esa parte. Si, por ejemplo, la figurita, una vez que la dibujo, no quedó donde yo quería, con la primera herramienta, que se llama herramienta de selección, le doy otra vez doble clic a mi figura y la puedo mover de lugar a otro lugar diferente de mi escenario. Importante lo del doble clic. Si yo no le doy doble clic a mi figura y le doy únicamente un clic, aquí, por ejemplo, me está seleccionando únicamente el relleno, y si yo lo muevo, se va a mover únicamente el relleno y no el trazo, y ya separé mi figura. Si, por ejemplo, le doy clic y al momento en que le dé clic estoy colocada en el borde, solamente me va a seleccionar ese borde. Y si yo lo muevo, solamente me va a mover ese borde. Hay que tener cuidado con esta parte. Si mi figura tiene trazo, hay que darle doble clic. ¿Sale? Para cambiar las propiedades. También, si ustedes se colocan en los bordes de las figuras, sin seleccionar nada, solamente colocarme en los bordes, se darán cuenta que su cursor del mouse cambia una flechita con una curva. Si yo arrastro el mouse, voy a deformar mi figura a otra forma diferente. Si me coloco en las esquinas, mi cursor cambia. Ahora que en lugar de aparecer una curva, aparece una escuadra y yo puedo mover esa esquina de mi figura para formar otra figura diferente. Era un rectángulo y puedo
formar otra figura completamente diferente a lo que era originalmente. ¿Sale? Importante, cada una de las figuritas que yo coloco debe de estar en una capa diferente. No puedo poner varias figuras en la misma capa, tienen que estar en capas independientes. Si yo no genero una capa diferente cuando yo quiera poner otra figura, puede que me suceda lo siguiente. Aquí voy a dibujar un óvalo simple. Voy a cambiar el relleno. El trazo lo voy a dejar otra vez en negro y voy a dibujar mi figura. ¿Sale? Si mi figurita la dibujo en la misma capa, ahí está mi figurita. Si yo por alguna razón la decido moverla, le doy doble clic y la muevo. La coloco encima de la anterior. La suelto. La deseleccioné y después, el rectángulo, bueno, el triángulo que yo hice aquí abajo morado, la figura que hice morada, la quiero mover del lugar. Le doy doble clic, la selecciono y si se fijan, ya no me seleccionó toda la figura que yo tenía, como que la cortó. Sale, aguas con esta parte porque si yo hago esto, se fusionan las imágenes. Le doy doble clic. Si yo muevo esta, ya no voy a tener mi figura que tenía anteriormente completa. Como le puse algo encima, se fusionan. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Por eso es importante que las figuritas estén en capas independientes. Yo me regresé, le di control Z para que me regresara. Y ahora sí voy a agarrar mi nueva capa. Voy a dibujar mi figura. Ahí está mi figura. Si por alguna razón esta figura yo lo hubiera dibujado encima de la otra, la quiero moverla de abajo. La selecciono, la muevo y no se fusionan porque están en capas completamente independientes. Ahorita todavía no jugamos con los movimientos, pero si yo le asignara un movimiento a esta figura, el hecho de que estuvieran en la misma capa va a generar que las dos figuras tuvieran el mismo movimiento. Entonces es importante esta parte de las figuras que sí las dibuje en capas independientes. Hasta aquí le voy a dejar en este tutorial con respecto a las figuras.